Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar hasta ustedes con este mensaje. Bueno, pues nos encontramos nuevamente en otro de los lugares emblemáticos de esta preciosa ciudad de Jalapa, Veracruz, precisamente en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno. Quiero aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes otro breve mensaje de Navidad que espero que sea de bendición y que podamos también compartirlo con nuestras amistades. En esta ocasión quiero hablar acerca de el mensaje Nuevas de Gozo y de Paz, porque precisamente el mensaje de la Natividad es un mensaje de gozo y de paz. Y dice así el escritor, el evangelista Lucas, en su capítulo 2, versículos del 8 en adelante, de la siguiente manera: que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2, versículos 8 al 9. Lo primero que puedo pensar en aquella escena es que debió haber sido algo totalmente extraordinario en todos los sentidos. Con toda seguridad, aquellos pastores nunca habían visto y experimentado algo como aquello. ¿Qué sucede cuando lo celestial irrumpe en el ámbito de lo terrenal? Imaginémonos por un momento aquella escena. Es una noche tranquila, como cualquier otra, en la que los pastores han salido a apacentar sus rebaños. La noche está avanzada, y dice nuestro evangelio que los pastores guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. De pronto rompe la monotonía de la noche un gran resplandor, y en medio de ella aparece un ser celestial. Y dice el texto que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Se imagina usted esto? El detalle señalado por el autor respecto del temor de los pastores no debió haber sido infundado, no era para menos. ¿Quién no se hubiese sobrecogido de temor ante una visión tan extraordinaria? Tenían razón de estar atemorizados. Los ángeles son seres espirituales descritos en las Escrituras como mensajeros de Dios y en más de una ocasión como ejecutores de los juicios de Dios sobre los hombres. Son mensajeros de buenas nuevas, pero en ciertas ocasiones también son de malas noticias. Pero uno de los aspectos que señala el evangelista es que la actitud de los pastores fue del temor al gozo. El temor de estos pastores me hace pensar en diversos factores que pueden causar temor en el ser humano. Pensemos que, ¿a qué le teme el ser humano? Bueno, sabemos que existen diferentes temores. El temor a lo desconocido, como en este caso. También está el temor a la muerte, a la oscuridad o a las alturas, o a la enfermedad. En este año, por las circunstancias, muchos han estado llenos de temor a enfermarse y no es para menos. En fin, podemos decir que hay muchos tipos de temor que el ser humano tiene. La Biblia incluso nos habla del temor del hombre. El escritor sagrado en Proverbios dijo que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. Pero si bien es cierto, hay un temor que está ausente y que debería estar en todo ser humano, y es el temor de Dios. El hombre teme a muchas cosas, como ya hemos mencionado, pero no teme a Dios, no teme a la ira de Dios y debería temerle. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues es que es evidente por la misma actitud de los seres humanos que viven indiferentes a la presencia misma de Dios. Pero hablamos del gozo que sustituye el temor. En este caso podemos nosotros constatar cómo el temor de aquellos pastores se tornó en un momento dado en gozo, pero en un gozo indescriptible. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, por el contenido del mensaje que recibieron. Vean lo que dice el evangelista. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El contenido del mensaje angelical fue lo que llenó de gozo sus corazones antes llenos de temor. Consideremos 3 aspectos esenciales de este mensaje de los ángeles a los pastores. En primer lugar, notamos que son nuevas de gran gozo. En otras palabras, se trata de buenas noticias que habrán de producir un gran gozo en los corazones. Y miren, cuán grato es recibir buenas noticias, ¿no lo cree? Las malas noticias no son para nada agradables. A todos nos gustan las buenas noticias, las anhelamos más que nada y nos dan alegría cuando las recibimos. En lo que va de este año 2020, solo hemos recibido malas noticias. Noticias que, por cierto, nos han llenado de gran temor. Ya era hora que recibiéramos al menos una buena. Y ¿sabe qué? El Evangelio son las buenas nuevas de Dios a los hombres. Así lo describió el escritor, el apóstol Pablo, cuando escribió en su carta a los romanos. Dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, del 1 al 4. Podemos ver 3 aspectos que menciona el escritor en este pasaje. En primer lugar, nos dice que el Evangelio, esas buenas nuevas que los ángeles anunciaron a los pastores, es el Evangelio de Dios. No es una inventiva de los hombres, no, de ninguna manera. Dios es el autor del Evangelio. En segundo lugar, dice el apóstol que habla de la promesa del Evangelio. Es decir, desde la antigüedad, Dios había prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento el advenimiento del Mesías. Y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de estas profecías. Y en tercer lugar, el escritor nos habla del contenido del Evangelio, que nos habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar a la humanidad perdida. Por otra parte, también en ese mensaje angelical encontramos que son las nuevas de Dios para todo el pueblo. Aunque el Evangelio fue predicado inicialmente a la nación de Israel, sin embargo, el plan de Dios es que el Evangelio sea de bendición para todos. Dios lo había dicho a Abraham en la antigüedad, que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, el plan original de Dios es de alcanzar con el Evangelio a todas las naciones. De allí el mandato de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento a sus discípulos cuando dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Y con esto entendemos, queridos amigos y hermanos, que el Evangelio es para todos. No es para un pueblo o nación, no es solamente para una élite escogida, no es para unos cuantos privilegiados. Debe ser predicado, proclamado y ofrecido a todo el mundo. Ahora, es cierto también que no todos lo habrán de recibir, pero ese no es nuestro problema, ¿verdad? Nuestro deber y privilegio es proclamarlo indiscriminadamente. En tercer lugar, el contenido del Evangelio nos dice que consiste en que ha nacido un Salvador en la ciudad de David, y ese Salvador es Cristo el Señor. ¡Qué gran noticia! ¿Cómo no habremos de alegrarnos? ¿Cómo no habrán de llenar de gozo nuestros corazones cuando sabemos que nuestro Salvador ha nacido ya? Cuando ha venido el Salvador. La humanidad estaba perdida, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora sabemos que no todo está perdido. Tenemos esperanza en Jesús. Y para que podamos comprender la magnitud tan grande de este evento, es necesario que consideremos cuál es la condición del ser humano actualmente y en todos los tiempos. Pablo lo describió en su carta a los Efesios de la siguiente manera y dijo: y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dijo Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3.
En resumen, lo que está diciendo Pablo es que todos los seres humanos, la humanidad en general, sin excepción alguna, estamos muertos en delitos y pecados, viviendo de acuerdo a los principios, a las filosofías y pensamientos de este mundo, pero no de acuerdo a los principios del reino de Dios, sometidos por el diablo y viviendo también de acuerdo a la carne, es decir, a la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos todos los seres humanos. Y finalmente dice Pablo que todos estamos bajo la ira de Dios. Por eso es que importantes son estas buenas noticias. Y vaya verdad que si esto es grave, si usted creía o pensaba que esta pandemia es un problema, considere que esto sí que es un gran problema. Esta es una verdadera pandemia espiritual. Estamos hablando del pecado y la condición pecaminosa del ser humano. Mire, a veces nosotros hemos pensado que nuestro problema es económico, o de salud, o moral, o familiar, pero este es el verdadero problema de todo ser humano y requiere una solución adecuada. ¿Quién podrá ayudarnos? La realidad es que necesitamos un Salvador, un verdadero Salvador, alguien que tenga el poder de darnos la vida, que pueda levantarnos de los muertos, alguien que pueda liberarnos del diablo y del poder de una naturaleza pecaminosa, alguien que pueda reconciliarnos con Dios y librarnos de la ira venidera. ¿Y sabe usted quién es el único capaz de hacer todo esto? Ya lo adivinó. Es Cristo. No hay otro Salvador. No hay otro que pueda salvarnos. Absolutamente nadie más. Eso es lo que declaró el apóstol Pedro escribiendo a sus lectores en aquel tiempo. Les dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y así describió nuestro Señor Jesucristo su misión en el mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Y así lo describió también el apóstol Pedro en su predicación a los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Y dijo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y esto es precisamente, amigos y hermanos, el Evangelio. Y esta es la misión que nuestro Señor Jesucristo ha venido a realizar a este mundo. Por eso el Evangelio son las buenas nuevas de Dios a los hombres, nuevas de gozo para todos. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Querido amigo, no lo rechaces. No hagas lo que hizo la nación de Israel, que lo rechazó y lo entregó a muerte. Menospreció a su Salvador. Ahora yo te invito para que lo recibas en tu corazón y lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador. Y mira, ambas cosas van de la mano. No puedes recibirlo solo como Salvador y como Señor rechazarlo. Hay quienes solamente desean recibirlo como Salvador y no como Señor, pero eso no es posible, porque ambas cosas van de la mano. La una con la otra son dos caras de la misma moneda. Recíbelo hoy en tu corazón como tu Señor, tu Rey y tu Salvador. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.